En noviembre del 2024 se reveló que Gaon, que en ese momento era integrante de Mundane, había sido abusada sexualmente por el CEO de su agencia 143 Entertainment. Ella había comenzado un supuesto hiatus por problemas de salud, pero unos días después, un programa dedicado a investigaciones de casos en Corea del Sur publicó un reporte sobre una idol que denunció a su CEO por abuso sexual. Los detalles que contaron y el video que pusieron de fondo indicaron que se trataba de Mundane, y ante la actividad reciente de Gaon, las personas dedujeron que se trataba de ella y el CEO de 143 Entertainment. La agencia publicó un comunicado al respecto en donde negaron las acusaciones y dejaron a la interpretación que Gaon había pasado por esas cosas, pero voluntariamente. Pero menos de una semana después, Gaon dejó el grupo por circunstancias personales que dificultaban su continuidad con las actividades grupales. Mundane continuó promocionando e inclusive tuvieron un comeback luego de la salida de Gaon, pero la preocupación por parte de sus fans no se detuvo. El caso se enfrió y parecía haber quedado en el olvido, pero el 29 de abril hubo fuertes actualizaciones. Gaon compartió una carta y su madre llevó a cabo una fuerte conferencia de prensa, donde reveló más detalles sobre la pesadilla que vivió su hija bajo la gestión de 143 Entertainment. En este video vamos a hablar sobre las actualizaciones respecto al caso de Gaon. El Centro de Derechos Humanos Laborales, Handbit Media, es una organización que trabaja para garantizar los derechos laborales de los trabajadores en la industria de los medios de comunicación en Corea del Sur, y aparentemente, Gaon y su familia recurrieron a ellos para apoyo en esta situación. El 28 de abril, Handbit Media anunció que llevarían a cabo una conferencia de prensa, liderada por la madre de Gaon. A pesar del incidente de agresión sexual, el deseo de la víctima de continuar con sus actividades también se vio frustrado por la expulsión unilateral de la agencia. La víctima sufrió daños considerables debido a las medidas irrazonables de la agencia, y aunque ya no puede mantener su contrato de exclusividad, la agencia alega que es culpa suya. El informe del pasado noviembre, publicado sin el consentimiento de la víctima sobre llevar a su novio a la residencia, está lejos de la verdad, y no es más nada que una distorsión del agresor. Casi al mismo tiempo, Gaon compartió una carta escrita a mano a través de Instagram, en la que dijo: "Me llevó más tiempo de lo que pensaba escribir esto. En un mundo lleno de mentiras, fue difícil y me costó mucho coraje hablar. A pesar de todo esto, agradezco sinceramente a todos los que creyeron en mí, esperaron y me apoyaron. Su cariño me dio un gran consuelo y la fuerza para escribir esto. De todas formas, me disculpo sinceramente por haberlos hecho esperar tanto". Durante ese tiempo intenté calmarme para que las emociones no me dominaran al enfrentar esta situación. Ser idol no era solo un trabajo para mí, era mi sueño y una parte de mi vida que anhelaba desde joven. Cada momento en el escenario, el contacto visual con los fans y el sudor y las lágrimas en la sala de ensayo son recuerdos preciosos que no puedo expresar con palabras. Sin embargo, a medida que avanzaba, algunas dificultades eclipsaron esos recuerdos. Tuve que soportar situaciones indeseadas, tratos injustos y desventajas inesperadas, pero nunca pensé en renunciar a mi sueño. Quería soportarlo todo hasta el final porque temía que mi sueño de convertirme en idol se desvaneciera. Me enteré de mi salida del grupo a través de un artículo periodístico. Tuve que irme sin dar explicaciones ni saludar a los fans, y eso sigue siendo una profunda herida para mí. Estaba tan triste y me sentí muy ofendida. Como este era un sueño que tuve desde pequeña, ya no me esconderé y les contaré mis sentimientos y lo que ha sucedido hasta ahora. Aunque aún fallo en algunos aspectos y durante mis años escolares fui torpe, me acercaré a ustedes con mi corazón abierto. Gracias por esperar y confiar en mí, y lamento haberlos preocupado. En la mañana del 29 de abril se llevó a cabo la conferencia de prensa. Estuvieron presentes la madre de Gaon, su representante legal, un ex trabajador de 143 Entertainment y representantes del Centro de Derechos Humanos Laborables Handbit Media. La madre de Gaon reveló más detalles sobre el comportamiento del CEO acusado y sobre cómo Gaon vivió todo lo que sucedió. Reveló que el director ejecutivo de 143 Entertainment llamaba a las miembros de Mundane a reuniones privadas, una por una, con el pretexto de que era para asesorarlas, pero en realidad fomentaba la discordia entre ellas, creando un ambiente en el que las miembros terminaban controlándose entre sí para luego ir a contarle al CEO qué es lo que hacían sus compañeras, corrigiendo mutuamente comportamientos que no eran aceptados por su agencia y haciendo que desconfíen mutuamente.
La madre de Gaun dijo que cuando su hija le contó esto, la alentó a que soporte las dificultades y avance hasta su objetivo, reconociendo que en cierto momento ella misma le creyó al CEO, quien decía que Gaun era una hija para él, por miedo que el sueño de su hija se vea afectado, pero lamentando profundamente hacerlo. El CEO de 143 Entertainment mantenía una rigurosa vigilancia del dormitorio de las integrantes de Madain, especialmente respecto a quienes contactaban las chicas. Tenían prohibido hablar con amistades o conocidos sin avisar previamente. En la conferencia de prensa reveló que en una ocasión, cuando una miembro se puso en contacto con un profesor de baile ajeno a la agencia, el CEO fue al dormitorio y realizó una inspección telefónica de los celulares de las chicas, manteniéndose todo el día completo en sus habitaciones, revisando todo en sus celulares. Y también se refirió a la agresión y acoso sexual. Lo que comenzó como un contacto físico leve se intensificó luego de que Gaun se graduara de la preparatoria. Su madre reveló que cuando Gaun le pidió que se detuviera, tuvo que enfrentar constantes desventajas laborales y trato injusto, y fue luego de eso que ocurrió el incidente principal de abuso sexual. 아이의 이야기를 들은 그 순간 저는 진심으로 제가 죄인이라는 생각을 했습니다. 아이가 몇 번이나 저에게 구조 신호를 보냈음에도 저는 듣지 않았고 제 눈과 귀를 닫은 결과 제 아이는 상상도 못할 일을 겪어야 했습니다. 그럼에도 불구하고 강희는 이제 막 생긴 팬들이 너무 소중하다며 그래도 매일 일을 하고 싶다고 말했습니다. 자신이 지켜야 할 사람이 생겼다는 말에 제 가슴은 무너져 내렸습니다. 저는 도무지 어떻게 해야 할지 몰랐고 아이의 의사를 가장 우선에 두기로 했습니다. 그래서 신고도 하지 않고 대표에게 각서를 하다 받아내고 조용히 상황을 마무리 지어보려고 했었습니다. Como Gaun deseaba continuar con sus actividades como idol, su madre intentó llegar a un acuerdo con el CEO, consiguiendo un compromiso por escrito en donde él renunciaba a sus poderes de director ejecutivo sobre Madain. Sin embargo, él siguió interviniendo en todas las actividades y actuaba como si nada hubiese pasado, silbando despreocupado por los pasillos de la agencia. 아이는 귀에 휘파람 소리가 맴돈다며 눈물을 흘리고 미칠 것 같다며 힘들어했습니다. 그 모든 상황이 너무 가혹했고 아이는 결국 무너졌습니다. 하루하루가 지옥 같았고 저는 아이 곁을 한시도 떠날 수가 없었습니다. 내가 아이를 지키지 못했다는 죄책감에 마음이 타들어갔고 삶 자체가 무너져 내렸습니다. El padre de Gaun se reunió con el CEO, donde le prometió que les garantizarían todas las condiciones que deseaban y negociaron los requisitos para evitar la denuncia y permitir que Gaun continúe con su sueño. Pero el CEO pidió como condición que Gaun le dé me gusta al comunicado de la agencia sobre su respuesta a la acusación y que lo compartiera en su Instagram, pero Gaun se negó. 그들이 보내온 내용을 받았을 때 저는 눈물이 났습니다. 입장문은 거짓투성이었고 왜 우리가 이 거짓말을 올려야 하는가, 왜 피해자가 가해자처럼 행동해야 하는가 생각이 들어서 못하겠다고 했습니다. 그러자 이용학 대표는 태도가 달라졌습니다. Dijo que como padres lo único que les quedaba hacer era ofrecerle otras oportunidades a Gaun, demostrándole su apoyo para estudiar o trabajar, así que comenzaron a negociar con el CEO algún pago por compensación, ya que sería necesario para solventar el futuro de su hija, que se vio afectado por su culpa. Pero este se negó, diciendo que si le pagaba sería como admitir su culpabilidad. Poco después surgió la noticia de su salida del grupo, algo que sorprendió a todos, ya que se enteraron a través de las noticias. Pero al hablarlo con la agencia, afirmaron que el contrato de exclusividad seguía siendo válido, quitándole toda posibilidad de seguir con su sueño. Su madre terminó disculpándose por no proteger mejor a su hija, pero asegurando que a partir de ahora hará todo lo posible para defenderla y conseguirle justicia.
La abogada representante reveló que Gaon denunció penalmente al CEO y que esperaban que él sea citado pronto para ser interrogado. 143 Entertainment respondió rápidamente a las declaraciones de la conferencia de prensa en un comunicado. En primer lugar, nos disculpamos sinceramente porque el CEO de nuestra empresa se haya visto involucrado en la controversia. Si bien muchas de las afirmaciones de la miembro en cuestión difieren de los hechos, dado que la investigación policial está en curso, estamos cooperando activamente con las autoridades. A lo largo de este proceso, procuramos corregir cualquier distorsión con base en pruebas objetivas. Además, lamentamos profundamente que el lado de Gaon exigiera una suma elevada como compensación, basándose en reclamaciones unilaterales relacionadas con un incidente que ya se había denunciado el año pasado. Al ser denegada esta solicitud, procedieron a presentar una denuncia penal aproximadamente 6 meses después del presunto incidente. Esperamos que esta situación sirva como una oportunidad para que la verdad sea revelada completamente y asumiremos toda la responsabilidad de acuerdo con el juicio legal. Eso es todo por este video, espero les haya parecido informativo. El emoji de hoy es este, así que deja este emoji para saber que sos una de las personas que se queda hasta el final del video. Los invito a unirse a mi canal de WhatsApp, donde les comparto en tiempo real todas las novedades sobre el mundo K-pop. Recuerden que pueden convertirse en miembros para demostrar que disfrutan del contenido, ver los videos antes y ser reconocidos en cada uno de ellos. Muchísimas gracias por todo su apoyo, no se olviden de dejar su me gusta y nos encontraremos en el próximo.